maravillas, como la dora lección alaba Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Ahora vamos a empezar en Primera de Juan y quisiera que empezáramos allí porque vamos el día de hoy a cerrar el tema que hemos estado estudiando domingo tras domingo sobre los nombres de Dios, y estamos por cerrar el día de hoy un estudio pues sobre uno de los nombres más significativos, más especiales para todo cristiano. Te recuerdo que este nombre es tan importante, mientras tú buscas Primera de Juan, es tan importante, tan fundamental, que lo puedo describir así: quien conoce a Dios como su Padre, no hay explicación que sirva. Quien conoce a Dios como Padre, no hay explicación que yo le pueda dar que le sirva, porque esa experiencia de conocer a Dios como Padre no se puede explicar. Pero al mismo tiempo, si usted no conoce a Dios como Padre, no hay explicación que le sirva. Porque por más que yo pueda decir, el hecho de tener una relación con el Creador como un Padre es algo que no se puede explicar a menos que usted lo experimente. Y si usted lo experimenta, ¿para qué se lo explico? Y si no lo ha experimentado, ¿para qué se lo explico? Entonces pues ya vámonos, ¿no? Mejor y ya suspendemos el asunto y nos vamos a casa. No es así, pero queremos ver la verdad de la Biblia. Pero el punto que quiero establecer es que el nombre de Dios y llamar a Dios Padre o Abba Padre es una de las cosas más especiales para un creyente, porque representa toda nuestra experiencia que tenemos como cristianos de llamar al Creador del cielo Padre. Y como hemos aprendido, no cualquier persona tiene el honor de dirigirse a Dios como Padre. Y lo vamos a poner desde el otro punto de vista: no a todas las personas Dios las llama hijos. No a todas. Yo le puedo decir a Dios Padre, pero eso no quiere decir que es mi Padre. Pero es muy diferente si Él ha declarado con su verdad, y Él no miente, que yo soy su hijo. Entonces la cosa cambia, tengo derecho a llamarle Padre. En lo que hemos aprendido, el día de hoy vamos a cerrar con una idea que igual que el nombre Abba Padre, es tan sencilla y es tan simple que nos puede pasar por encima y podemos ignorarla completamente para perjuicio de nuestra propia vida, o puede ser una de las verdades que literalmente, te lo puedo decir, va a ser tu semana que viene completamente diferente, y va a ser tu mes próximo completamente diferente, y tu vida completa puede ser transformada por esta verdad tan sencilla. ¿A qué me refiero? Quiero explicar, para empezar, que como ya hemos comentado antes, que aunque Dios sí es en un sentido el Padre de la creación y se le llama en la Biblia el Padre de Israel, y en un sentido bien estricto es el Padre de Jesús, debido a esa relación, es solamente Padre de aquellos a quienes Él ha declarado que son sus hijos. Y la semana pasada aprendimos las dos formas en que llegamos a ser sus hijos. Una, por adopción, que es un decreto legal que el Padre hace diciendo: este a partir de ahora va a ser mi hijo. Pero la segunda es por regeneración. Por nacer de nuevo, el Padre nos mete, nos inyecta sus propios genes, vamos a decir, en nosotros. Y realmente no solo somos llamados hijos de Dios, sino que llegamos a ser hijos de Dios, como nos dice Juan capítulo 1 verso 12. A todos los que creen en su nombre les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios, transformados, regenerados. Tenemos una nueva naturaleza que anhela esa relación. Pero la otra parte es la adopción, donde el Padre nos llama sus hijos. Y debo explicar que esta relación que el Padre ahora establece con nosotros, mis hermanos, es la más importante, la cosa más importante para una persona que dice ser cristiano. Y lo voy a repetir y decir de diferentes maneras. No es más importante asistir a una iglesia que la relación con el Padre. No es más importante el conjunto de creencias que la relación con el Padre. Porque yo puedo tener el conjunto correcto de creencias sin una relación, y puedo asistir a la iglesia más bíblica y no relacionarme con el Padre.
Entonces, el punto de llamar a Dios Abba Padre no es por un título o un sello que se te pone o una naturaleza nueva que adquieres. El punto de llamar a Dios Padre es la relación. Ese es el punto más importante. Hablar con Él y que Él nos hable. ¿Y de dónde parte todo esto? Parte desde Génesis. Ustedes están en 1 de Juan, no busquen Génesis, pero parte desde Génesis, donde el Señor explica que crea a Adán y crea a Eva, y básicamente lo voy a poner así: fueron diseñados desde el inicio para existir, vivir, florecer, fructificar dentro de la relación de ellos con Dios como su Padre. El pecado rompe esa relación, y escuchen lo que voy a explicar. A partir de que el pecado entra en la raza humana, el hombre, los seres humanos, estamos buscando por todos lados llenar esa relación para la que fuimos creados, diseñados. Los varones fuimos diseñados para, lo decimos así para los niños, tenemos un hueco tamaño Dios en el corazón que solo Dios puede llenar. Y como varones, el anhelo y la necesidad humana como varones más grande que tenemos es la de un padre. Y hacemos montones de cosas para obtener aquellas cosas que el Padre está diseñado para darnos. Y la equivocación del hombre es que la buscamos en un montón de lugares, menos en el Padre Celestial. Ese es el producto, el efecto del pecado en la raza humana. Todos fuimos diseñados como varones y por supuesto como mujeres para llenar ese hueco tamaño Dios, ese toque de un padre que todos necesitamos. Fuimos diseñados para llenarlo con Dios, y como estoy explicando, nuestro problema es que muchas veces buscamos en otros lados llenar ese hueco. Todos nosotros, sin importar el contexto en el que tú y yo crecimos, con ausencia de un padre terrenal, material, de carne y hueso, o con la presencia de un padre fiel, de todas maneras Dios quiere proveer ese toque de padre para nosotros, que tú y yo en lo más profundo, en lo más íntimo de nuestro ser necesitamos. Y entonces voy a explicar decir algo que requeriría en un sentido todo un estudio, ¿sale? Pero lo voy a decir así, y espero que usted digiera esto y lo medite muy probablemente en su casa. Pero la idea que estamos diciendo es que en el fondo todos anhelamos esa intimidad para la que fuimos creados, y nos equivocamos al estarla buscando en otro lado. Pero al conocer a Dios como Padre, vamos a llenar realmente nuestras más íntimas necesidades, las más profundas. Y quiero poner un ejemplo. Una persona que por la razón que tú quieras, lo que sea, varón o mujer, está brincando de relación en relación, y a otra, y a esta la usa para una cosa, y de esta relación obtiene algo, y de esta otra, pero está brincando de relación en relación. En el fondo, allá en el fondo en su corazón, lo que anhela es el toque de un padre que sea consistente, amoroso, firme también, pero que esté siempre presente. Y hasta el día de hoy estamos empezando a entender desde el punto de vista psicológico el impacto tan importante que tiene el padre en el desarrollo de un individuo, mujer o varón, especialmente en el varón, pero particularmente lo vamos a decir en la mujer, en todos nosotros. La figura del padre es esencial. Y no lo dudo que aquí varios de nosotros somos como somos en muchos sentidos. Nuestro carácter, nuestros temores, las virtudes también, somos como somos por el efecto de nuestro papá, presente o ausente, estricto o liberal, o alcohólico o un hombre santo entregado al Señor. Como quiera que sea, el papá natural, el padre de carne, provee en nuestro desarrollo tal huella en nosotros por su ausencia o por su presencia, que define en muchos sentidos el resto de nuestra vida. Pero lo que quiero explicar es que espiritualmente tú y yo siempre vamos a estar anhelando ese toque, anhelando, entiéndamelo así,
ese papá tierno que cuando yo estoy en lo peor de mi vida y en los peores días en mi vida, simplemente viene y me abraza y me da esa seguridad de que todo va a estar bien. Es diferente al toque de una mamá. Estoy hablando de ese toque del padre, que es a la vez firme y tierno, que es rudo pero sensible, que es un toque y un abrazo que lastima un poquitito, pero te da una seguridad. Es un abrazo, ¿saben de qué hablo? De esos que huele a papá. ¿Saben de qué hablo? Es una mezcla de loción con desodorante barato y sudor, ¿no? Pero por unos segundos, ¿te acuerdas cómo olía tu papá? Y cuando te abrazaba, si pasó eso no se olvida, ¿cierto? Marca, ¡pum! Y también quienes no lo tuvieron, también marca, porque ahora yo digo ese abrazo de papá y dicen, ¿de qué estás hablando? Yo todo lo que conozco es el abrazo de mamá, y mamá cuando me abraza no me pica, ¿verdad? Qué bueno que no, ¿verdad? A veces sí dicen, pero no pica. Y el olor de mamá, entiende, el abrazo de una madre es completamente diferente, lo necesitamos, esencial. Pero el abrazo de un padre es de diseño para lo que fuimos creados, de diseño. Y la idea de entrar a la Biblia y aventarnos un clavado a la Biblia para estudiar qué dice la Biblia sobre el Creador como nuestro Padre, aterriza, hermano, con la idea de que en el fondo todo lo que tú y yo necesitamos es esa relación íntima, bien profunda, no con un esposo o una esposa o alguien que te ame o te admire, sino con un Padre eterno que está allí para siempre contigo y te va a decir siempre, hijo, te amo, siempre, que no va a cambiar, que no está una vez de un humor y otra vez de otro humor, es siempre fiel y santo, el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Ese toque de padre, en el fondo, tú y yo lo necesitamos. Y en Primera de Juan 3 hay un versículo ahí padrísimo, perdóneme que uso la palabra padrísimo, pero es padrísimo, donde habla de lo que ha cambiado y lo que ha establecido esa relación que ahora tenemos con el Padre. Lo leo para ustedes, Primera de Juan 3:1. Si van a aplicar, pueden usar los que van a aplicar en sus células, pero no pierdan el punto de lo que vamos a establecer ahora. Ahorita lo explico. Primera de Juan 3:1. Observe lo que dice Primera de Juan. Mirad, observa, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, voy a dejar el texto claro, continúa. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Pero el apóstol está admirado diciendo, mira nada más cuál amor nos dio el Padre, que no nos dice criaturillas. Ah, sí, mi creacioncita, ¿verdad? Animalitos de la creación. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y lo interesante entender aquí, hermano, es que observe esto. En la creación de Dios, según la información que tenemos en Génesis y en Job, hay un montón de seres creados por Dios. Querubines, parecen ser un tipo de ángeles que están encargados de proteger la gloria de Dios y son los seres más cercanos a Dios. Satanás, Lucifer, era uno de esos, un querubín protector. Están otras cosas que se llaman serafines, que no sé exactamente qué son, pero entran en esa clase de ángeles. Y luego están los ángeles. Ninguno de esos, ni los ángeles, ni los serafines, ni los querubines, pueden decir que Dios es su Padre. Solo nosotros. Piensen eso. Por eso el apóstol dice, ¿qué? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Miren qué amor nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Y ninguna otra criatura en el universo puede decir que ese Señor que está en el trono es su papá, más que los que somos hijos de Dios. Entonces este versículo es como que wow, o sea, sí, de verdad. Entonces esto explica varias cosas muy simples. Somos llamados hijos, pero ¿con base en qué?
¿Qué motiva a Dios a llamarnos sus hijos según ese versículo? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, este es el nombre que refleja mejor o define mejor lo que es un cristiano. Es un hijo. Fuimos diseñados para vivir en esta familia espiritual. Nuestra necesidad más grande es experimentar a Dios como Padre, y esto quiere decir que necesitamos esa relación cercana, sin miedos, donde hay confianza y reverencia al mismo tiempo. Y al entregarle tú y yo nuestra vida a Jesucristo, lo que sucede es que encontramos esa relación que antes no existía. Entonces voy a pedirle de favor que me acompañe al Evangelio de Lucas, y nos vamos a estacionar un momentito, habiendo partido del amor de Dios para llamarme su hijo. Nos vamos a estacionar en Lucas 11. Y en Lucas 11 Jesús establece una verdad esencial, que es el punto que quisiera que usted y yo nos lleváramos grabado el día de hoy. ¿Sale? Si Dios es tu Padre y el motor principal de esa relación es el amor, ¿cómo se da, cómo se ve una relación entre una persona, un ser humano, un hombre, una mujer, y ese Dios que esa persona puede llamar Padre? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se nota? ¿Qué es eso? ¿Es venir a la iglesia los domingos? ¿Es ponerme mi cruz en el pecho? ¿Es tener una imagen de Jesús como un póster en mi casa? ¿Y ser fan de Jesús? ¿Es eso? Lo que estoy tratando de explicar mientras tú buscas Lucas 11 es que, hermano, todo el asunto de llamar a Dios Padre se reduce a la relación. No es creer lo correcto, no es ir a la iglesia adecuada, no es haber levantado la mano en una oración hace 10 años. El punto de llamar a Dios Padre es tener una relación con ese Dios como tu Padre. Si no hay relación, ¿para qué quieres ese Padre? Si no le hablas, ¿para qué quieres ese Padre? Si es un Padre perfecto y amoroso y te ama mucho, pero no lo escuchas, ¿para qué quieres ese Padre? Si dices que es tu Padre y no le hablas, ¿eso lo hace tu Padre de todas maneras? Entonces, ¿me entiende lo que quiero decir? Lo importante es la relación. Justamente en este contexto, Lucas 11, observe este relato y va a ver a dónde vamos a llegar. Lucas 11 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús, versículo número 2, y les dijo: cuando oréis, decid. Y aparece ahí aquella frase tan famosa que hasta a nosotros los cristianos evangélicos nos da miedo repetirla. No vayan a decir que soy católico romano o que estoy rezando. Lo que hasta el día de hoy, 2000 años después, se conoce como el Padre Nuestro. Pero ¿de qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando. ¿Qué es orar? Estaba hablando con su Padre. Y cuando los discípulos lo ven, y algo han de haber visto a Jesús haciendo, que cuando lo ven dice: Señor, oye, enséñanos a orar. También Juan enseñó a sus discípulos: tú enséñanos. Y les dice Jesús: cuando oren, oren así. Ahora explico algo. Lo que vas a leer no quiere decir que si tú repites esa oración como así en forma de truco mágico, las cosas van a pasar. ¿Ha visto gente que hace eso? Está en el elevador, se atora y recitan el Padre Nuestro. Dios no es su papá, pero lo recitan. Padre Nuestro que estás en el cielo, y cada uno le cambia y le ponen otras, y torre de marfil y caballito de bronce, y dicen un montón de cosas, y es normal, es lo que se les enseñó. Pero Jesús no está enseñando una fórmula mágica que cuando la repites el Padre despierta y te hace tu milagro. Nada que ver con eso. El Señor Jesús está enseñando que a ese Dios eterno Él le habla como su Padre. Y la primera cosa que dice cuando se va a dirigir al Creador, que es Padre Nuestro. No dice Padre de los demás, Padre mío, Padre Nuestro, Abba Padre, Padre Nuestro. Y viene un patrón, no tenemos tiempo para estudiar el Padre Nuestro, pero usted lo puede ver ahí. Padre Nuestro,
que estás en los cielos. Fíjense cómo establece, ¿ok? Explica, Padre nuestro que estás en los cielos. Reconoce el creyente con quien está hablando. No es alguien aquí de piquete de ombligo. Padre nuestro, acceso, papá, Abba Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo más importante no es lo que tú necesitas, es que su nombre sea glorificado. Eso es lo primero. Y va a ver cómo esto corrige nuestras oraciones. Santificado sea tu nombre. Luego, ¿qué pide? Venga tu reino. ¿Qué es más importante? ¿Tu pan o el reino? El reino. Es lo primero que Jesús dice, que tu nombre en primer lugar sea santificado, separado de todos los demás. Tú eres sin igual, no hay nadie como tú. No te podemos comparar a Buda o a Alá o a José Smith. Tu nombre sea santificado, eres el único. Eso es una alabanza. Pero enseguida lo que dice es, venga tu reino. Queremos que tu reino sea establecido. Luego dice, hágase tu voluntad como en el cielo, que también se haga aquí. ¿Y quiénes viven aquí? Pues nosotros. En el cielo los ángeles hacen la voluntad de Dios. Aquí es donde se pone difícil la cosa. No nos dejamos. Entonces el Señor Jesús les está enseñando a los discípulos a orar. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Verso 3, por supuesto, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Se fijan? Es una oración pequeña, un pedazo pequeño importante en la oración. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lo que tienes ahí es un patrón de la forma de orar. Empiezas dirigiéndote al Padre, el patrón después continúa santificando el nombre del Señor, pidiendo para que su reino se establezca y su voluntad sea hecha. Podemos orar por nuestras necesidades después, confesamos pecados y pedimos perdón, dispuestos a hacer lo mismo con otros. Que nos guarde el Señor de ser tentados y nos libre de la maldad. Y en eso resume el Señor una oración que, en cuanto les gusta que la dijo, 1 minuto. 1 minuto. Pero el punto, vuelvo a explicar, no está en el hecho de que estoy repitiendo una frase sin sentido, sino en el hecho muy simple. Si Dios es tu papá, tú le hablas a Él y Él promete oírte. En eso se basa la relación. Entonces me atrevo a decir que aunque la relación de padre e hijo existe en un papel, si no se hablan, ¿qué tipo de relación es esa? ¿Para qué quieres ese padre si nunca le hablas? Entonces, ¿a qué aterriza todo este asunto que estoy explicando? Aterriza de forma muy simple a algo que llamamos orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. No es repetir las cosas sin sentido. Tampoco es, Señor, yo te pido, y ya despiertas al otro día, ay, qué linda oración, oré toda la noche, ¿verdad? 8 horas. Tampoco es, si grito, que está mal, o me oye bien más el Señor si grito, o que no me oye si solo lo pienso. Ese no es el punto. En la Biblia se oraba parado, sentado, de rodillas, con el rostro en el suelo, en voz alta, en voz baja. El punto que es la relación, que hables con Él. Entonces, si Dios es tu Padre, ¿qué es el punto que quiero establecer y gritar 15 veces? Habla con Él. Ora, habla con Él. No sabes qué decir, usa el Padre Nuestro. Ya lo usaste muchas veces, usa un salmo, lo que tú quieras. Pero ¿qué tipo de relación es la relación de un padre con un hijo cuando tú como hijo no le hablas a tu padre? ¿Qué relación es esa? ¿O quieres un padre de póster? Un padre con una imagen perfecta, historias hermosas que puedes contar. Oh, si conocieras a mi padre, un héroe de guerra, un bigotote, olía muy rico a ébano. Puedes contarnos 1000 historias, pero si no le hablas, ¿para qué quieres ese papá? Humanamente, ¿prefieres un padre famoso que nunca te habla, o un padre humilde y sencillo pero con quien puedes hablar? ¿Qué prefieres? Es muy simple, es sentido común. Y el punto es que los creyentes somos ordenados a orar y tenemos el privilegio de orar, y en ocasiones no lo hacemos. Entonces, hermanito, punto número 1. Tienes a Dios como tu padre y le llamas Abba Padre. Háblale. Pero es que no sé orar. Di Abba Padre y ya. Háblale.
como puedas. No hay en ese sentido oración incorrecta si está hecha al Padre en el nombre de Jesús. No hay oración incorrecta. Si te equivocas, dice la Biblia que el Espíritu Santo va a corregir tus oraciones. Señor, lo que está diciendo es no que lo hagas rico, ¿verdad? No está pidiendo eso. Lo que quiere es sentirse amado. Es eso, Señor. No, ella, Señor, no necesita un esposo. Lo que ocupa es alinear su vida a tu voluntad. Y el Espíritu Santo lo arregla. No te preocupes. Aunque tú estés intercediendo por Luis Miguel para que sea tu marido, el Señor va a corregir. El Espíritu Santo va a corregir tus oraciones. Oí varios amén ahí, yo no sé por qué. Pobrecitas. El punto es, habla con Él. Ahora, ¿qué promete la Biblia? Bueno, Jesús se atreve cuando anda enseñando, diciéndole a la gente: oye, te quiero contar que Jehová ya no está lejano, metido en el lugar santísimo. Ahora Jehová, el Dios del cielo y de la tierra, puede venir hasta ti y le puedes llamar tu Padre. Y los judíos estarían con los ojos abiertos diciendo: ¿qué? O sea, tú, Jesús, que no eres un sacerdote, ¿hablas con el Creador? Si con el Creador solo pueden hablar los de la tribu de Leví, y nada más el sumo sacerdote una vez al año, y tiene que entrar con sangre hasta el lugar santísimo, ofrecer la sangre y poner ahí el incienso, y si no lo consume, la santidad sale y el pecado es expiado. ¿Quién eres tú para decir que hablas con Él si ni al templo puedes entrar? Solo llegaba hasta el atrio de los varones, nada más. No podía pasar de allí. Pero Jesús se atreve y avienta esta bomba. Escúchala. Jesús dice esto: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Wow. Entonces aquí está el asunto: ¿quién es este Jesús que tiene tal influencia, tal conecte con Dios, que si yo llego con el Creador del cielo y le digo: Señor, yo no soy digno de llegar hasta ti, pero Jesús me mandó, Jesús me dijo que te dijera, si vienes con Jesús, de parte de Jesús, eres bien recibido. Si vienes en tu nombre como Alejandro, ¿tú quién eres? Quizás no te conozco, pero el Señor Jesús se atreve a decir: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Está diciendo, prometiendo, que si tú hablas con el Padre te va a escuchar. Lo que leí fue Juan 14. Ahora quiero leer Juan 16. En aquel día, escúchelo hermanito, escúchelo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y les dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando yo no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día, escucha bien, pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Ay. Jesús está diciendo: es más, va a haber un momento en que yo ya no voy a tener que interceder por ti, porque cuando te conviertes en hijo, tú mismo tienes acceso al Padre. Qué privilegio más grande, hermanos. ¿No se te hace raro? Cerramos los ojitos y decimos Padre, y el Padre nos oye. No nos estamos lavando el coco solitos, por si se ha preguntado alguna vez. El Padre nos oye. Esa es la promesa de Jesús. Dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Ya habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Pero Jesús promete: si tú pides algo en mi nombre, el Padre lo va a hacer. Tienes acceso al Padre. ¿Tienes Lucas abierto en tu Biblia? Mira, vamos a hacer una reflexión sencilla. En Lucas 11, después que termina de enseñarles sobre la oración, el Padre Nuestro, observa el verso 5. Verso 5. ¿Listos? Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo, fíjense lo que dice Jesús,
que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Cierto? Jesús está poniendo un ejemplo sencillo de la vida común de aquellos días, del sentido común, de por la necesidad y la importunidad. Bueno, pues te los voy a dar. Escuche, y yo os digo, versículo 9, pedid, ¿qué dice tu Biblia? Y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjate qué importante es esto, porque hay un montón de gente aquí hoy que está pide y pide y pide, pero a la persona incorrecta, a una imagen, a otra persona. Y aquí está claramente indicándonos que tú tienes un padre a quien le puedes pedir. Hay aquí personas buscando, a veces ni ellos saben qué buscan, pero están buscando. Busque y busque y busque. Y Jesús dice, si buscas en Cristo, hallarás. Están llamando a ver quién les hace caso, quién les pone atención, quién los ama. Y Jesús dice aquí, si tú llamas, se te abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Por favor, lea el 11 y a ver si usted se identifica con esto. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Alguien? ¿Alguien hace eso? Papá, ¿me das un pan? Y agarra el papá y le quita el migajón al bolillo y le mete una piedra, y el chico se rompe los dientes y jaja, se bota de risa el padre. O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. O sea, la pregunta es, ¿qué tipo de padre hace eso? O si le pide un huevo, versículo 12, le dará un escorpión. Claro, son preguntas retóricas. Nadie hace eso. Y eso que somos malos. Busque a la peor persona del mundo que hay por ahí, hasta los peores cuidan a sus hijos. Tienen cierto amor a sus hijos. Jesús explica en el 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lo que Jesús está diciendo, tú tienes acceso ahora al Padre, úsalo, habla con Él. Él promete, hermano, que Él va a estar escuchándonos cuando clamamos a Él, pero si no hablamos con Él, está incompleta la relación. Algunos, entendemos, se llaman padres y no actúan de acuerdo a eso. Pero el Señor no se llama padre y no actúa de acuerdo a eso. El Señor se llama padre porque es un padre ejemplar, perfecto, que se preocupa por nosotros, nos cuida, nos guía, nos provee. Entonces, fíjate qué sencillo es esto, muy simple. Si es una relación de Dios con nosotros como padre e hijo, esa relación es porque nosotros le hablamos a Él y le pedimos lo que necesitamos, y lo llamamos cuando nos sentimos solos, y lo buscamos cuando estamos tratando de llenar nuestra vida, pero vamos a Él. Entonces me siento hasta mal explicándolo, pero si tú dices que eres cristiano y no hablas con Dios, eso no es ser cristiano. Esa es una religión en la que vienen los domingos. Y te digo una cosa, hay religiones mejores que esta. Religiones. Si lo que quieres es una relación con el Señor, háblale. Entonces me cuesta trabajo entender un cristiano que dice que Dios es su padre y en toda la semana no le dirige la palabra. En toda la semana. Quizás excepto cuando no puede entrar al metro y dice, Señor, ayúdame a entrar al metro. Y ya que se mete, le vuelve a pedir que lo ayude a salir. Señor, algunos lo recuerdan antes de comer. Señor, gracias por esta comida. Y después de haber dicho eso, reniegan por la comida. Otros lo recordamos cuando estamos solo en aprietos. Solo hablamos con Él cuando estamos en aprietos. Eso no es una relación. Hable con Él. Y muy simple. ¿Sabe cuál es la otra parte? Que Él ha prometido que si nosotros le hablamos, Él nos va a oír. Pero también Él ha prometido que Él nos va a hablar. Dice Hebreos, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Él promete en esa relación guiarnos. Ahora, 30 segundos rápido de un paréntesis muy importante. No quiere decir que Dios te va a hablar con visiones, con sueños, con señales o milagros, porque Él te va a hablar principalmente con su palabra escrita, aunque Dios puede hablar como Él quiera, porque es Dios.
pero va a usar su palabra escrita. Entonces Él ha prometido darnos en este libro toda la dirección que tú y yo necesitamos. Pero al igual que cuando nosotros le hablamos, Él nos oye. Cuando Él nos habla, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Escucharlo. Bien simple, muy sencillo. Jesús lo explica así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Punto. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Eres de Dios, Dios es tu Padre. Y aquí dice que no mentirás. Por favor, escucha. No pretendas que no te están hablando. Si Dios es tu Padre, ¿por qué no lo oyes? Si Dios es tu Padre, ¿por qué no le hablas? O para algunos, lo voy a decir bien franco, para algunos sería mejor y más claro decir: no, yo voy a la iglesia, pero Dios y yo no nos hablamos, Voy a la congre, me encantan los cantos, yo brinco, ahí con las hermanas danzo, pero Dios y yo no nos hablamos. Y es más, cuando Él me habla, yo no lo escucho. Yo escucho a Laura Bozzo, es así. Jesús lo dijo de otra forma: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, dice Jesús, no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué más claro que eso? Entonces, me permite decir algo. Varios aquí dicen, testifican ser hijos de Dios, pero tiene un buen rato que no los vemos escuchar la palabra. Y no me refiero a sentarse y oír, obedecer la palabra, guardar la palabra. Están llevando una vida contraria a lo que es de un hijo de Dios, y vienen y escuchan y se les da consejo, y otra vez quieren hablar con uno, con otro, y cada uno les dice una cosa y otra la misma de la palabra, y ustedes no escuchan. No escuchan. El Padre está hablándoles, gritándoles, llamándolos, y no escuchan. Un hijo es el que le habla a su papá, y que cuando su papá le habla, el hijo escucha. Eso es ser cristiano, hermanos. Eso es ser cristiano. No tiene que ver necesariamente con cómo te vistes, no tiene que ver los canales que ves o si traes un collarcito o no. Un hijo de Dios es el que a Dios le dice: Padre, santificado sea tu nombre, que se haga tu voluntad, Señor, que tu reino venga. Padre, necesito el pan de hoy, dependo de ti para mi pan. Por favor, ayúdame a perdonar a los demás, y tú perdóname como yo perdono a los demás. Padre, por favor, estoy siendo tentado en esto, ayúdame y líbrame del mal. Le habla. Le habla. Y un hijo, cuando el padre habla, dice: sí, Señor, no quiero y me cuesta trabajo, pero sí, Señor. No anda por la vida como si este libro no estuviera. Eso, amados, no es complicado. Es ser cristiano. Una relación con Dios. Hablarle y que Él nos hable. Eso es ser cristiano. Quita toda la alabanza grandota o chiquita o discos o la cultura cristiana o quita todo eso, quita la reunión del domingo de la iglesia. ¿Qué te queda como cristiano? ¿Qué te queda? Debe de ser que el creador del cielo es tu Padre, y que cuando tú le hablas, Él ha prometido escucharte. Si vas en el nombre de Jesús, si eres su hijo, tienes acceso al Padre para hallar gracia y oportuno socorro, dice Hebreos. Y también si eres hijo y el Padre habla, ¿qué hace un hijo? Escucha. Algunos de ustedes, se los digo con mucho amor, pero tengo autoridad para decirles esto: hemos invertido en ustedes años entregándoles maestros de discipulado, entregándoles horas de procesos de discipulado, y no escuchan. Los amamos igual, pero un hijo escucha la palabra. Un hijo escucha la palabra. Un hijo, si le dices: Él es tu papá, lo primero que va a querer hacer es hablar con su papá. Y tenemos aquí personas de años que no oran, no tienen vida de oración, cero, nada, hermanos. Entonces, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es llamar a Dios Padre? ¿Es un título? ¿Es una religión? ¿Qué es?
Entonces me dirijo muy en especial a nuestros amados hermanos que han estado en procesos en senda de vida. Les hemos enseñado a orar y no oran. Les hemos enseñado a escuchar la palabra y humillarse ante la palabra del Señor y no la escuchan. Siguen con una vida literalmente de pecado, literalmente abierta de pecado, que todos sabemos. Y tú dices, ay, es que es mi error. Escucha ya, abandona esa conducta si eres hijo. O como Juan diría en su carta, pues a lo mejor ni eres hijo. Porque uno que es hijo no puede seguir practicando el pecado. Uno que es hijo, ¿qué le va a nacer naturalmente? Hablar con el Padre, aunque se equivoca, a veces se queda dormido, no pasa nada, pero le va a nacer hablar con el Padre. Le va a nacer. No hay que estarlo persiguiendo y agarrando machetazos y con una camarita. Te estoy viendo, abriste el ojo. Póngase a orar. ¿Eso qué? Eso es una religión impuesta. A un hijo no le tienes que decir 3 de la tarde, vaya y habla con su papá. Un hijo oye al papá y ¿qué hace el niño? Bueno, si el papá es malo se esconde, pero si es normal, ¿qué hace el hijo? Corre, papá, y lo busca. No tiene una fórmula perfecta para decirle, lo busca. Y si el papá le llama, el hijo para la orejita de volada y busca dónde lo está llamando el papá. Porque es muy simple. Los que son de él conocen su voz y le siguen. Los que son de él lo buscan. Entonces, soy bien franco, no te quiero engañar, eres bienvenido aquí siempre los días que tú quieras. Si no eres cristiano, aquí es el lugar perfecto donde puedes estar. Pero no te quiero engañar, el cristianismo no es venir a una iglesia. El cristianismo es tener una relación con el Padre, en la que tú le hablas y Él promete oírte. Y cuando Él te habla, tú y yo obedecemos. Eso es ser cristiano. Y soy bien claro, que no te engañen. No, ven a esta iglesia, te voy a dar tu credencial y vas a ser cristiano. No, tú da un dinerito y vas a ver, yo voy a orar por ti. Aguas. Tu propia relación con Dios existe, está allí, es íntima. Hablas con Él, lo escuchas cuando Él habla. En lo práctico, ¿qué te parece? Un desafío bien simple. ¿Podrías esta semana orar, hablar con el Padre todos los días sin fallarte uno solo? El tiempo que quieras, en la mañana, en el mediodía, en la tarde, en el micro se vale, sí se vale. En el metro puedes orar, sí. El chiste es hablar con el Padre. ¿Podrías hacerlo todos los días? Si ya lo estás haciendo todos los días, ¿podrías aumentar el tiempo? Si no abres este libro más que los domingos, ¿podrías apagar tu televisión 20 minutos antes en la noche y abrir tu Biblia, ponerla en tu celular? Desconecta el internet porque terminas en Facebook. Yo sé cómo pasa. Desconéctate, abre tu Biblia, lee la palabra, sigue un sistema, sigue un plan. Porque el hijo escucha al Padre. Y el hijo cuando le habla al Padre, el Padre lo escucha, pero el hijo le habla al Padre. ¿Podrías esta semana hacer un cambio en esas áreas? Y escucha, si eres cristiano, no te estoy poniendo una tarea. Si eres cristiano, habla con tu papá, búscalo. Él prometió escucharte. Vamos a orar, vamos a hablar con el Padre. Señor, te doy las gracias por la bendición de estar reunido con mis hermanos. Oramos, Padre, que nos ayudes esta semana a hacerle caso al anhelo de nuestro corazón. Todos anhelamos un Padre, un abrazo del Padre perfecto. Y es triste para algunos pensar que te tenemos tan cerca, pero tan lejos. Tu palabra la tenemos en las yemas de los dedos allí cerquita, pero tan lejos a la vez. Oramos que nos ayudes a comprender que no existe cristianismo sin una relación correcta, abierta, creciente con el Padre Celestial a través de Jesús. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo que mora en nosotros sea escuchado, que no lo contristemos, que no apaguemos el Espíritu, que cuando el Espíritu nos llama a abrir tu palabra, que lo hagamos, Señor, que apartemos el tiempo, que cuando tu Espíritu nos llama a orar, a clamar a Abba Padre, que esta semana no lo ignoremos, que esta semana no apaguemos el Espíritu, que te escuchemos, Señor, y te busquemos con todo el corazón, que realmente te podamos llamar Padre y escucharte a ti, llamarnos Hijo. Que esta semana, Señor, hoy, esta tarde, podamos tener un cambio, algo diferente en nosotros por poderte llamar Padre. Y oramos que si alguien aquí presente reconoce
que tiene todo lo correcto para ser un cristiano, pero le falta la relación. Mi oración, papito, es que puedas venir a su corazón y mostrarle que solo a través de Cristo Jesús es posible tener esa relación. No es solo la teología correcta, no es solo la iglesia adecuada, es una relación contigo, poder llamarte Padre. Ayúdanos esta semana a escuchar la voz de tu Espíritu que nos llama a orar. Ayúdanos a escuchar la voz de tu Espíritu que nos llama a apartarnos un poco de tiempo y abrir tu Escritura y meditar en ella. ¿Qué nos estás diciendo? ¿Cómo nos estás guiando y hablando? Ayúdanos pues para que esta semana podamos hacer eso diferente y podamos honrar y glorificar tu nombre. Señor, toda la gloria es para ti. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Sobre